Amigo, buenos días. Estoy por aquí para saludarte y estoy por aquí recordando la importancia de escuchar la voz adecuada. Hay muchas voces siempre en el ruido del mundo y en el ruido de nuestro corazón. Son múltiples las voces que surgen del pasado, de las memorias, de los recuerdos, de los que se han ido, de los que han hecho daño, de los que han hecho bien, de aquellos que dan recomendaciones, de aquellos que dan sugerencias, de aquellos que quieren imponer su voluntad. Hay voces extrañas, hay voces agradables, hay voces dulces, hay voces atronadoras, hay voces temerarias que nos paralizan, hay voces que nos ilusionan. Hay tantas voces a diario que susurran y perturban el corazón, la mente y el alma. ¿Qué voz escuchamos? Es una sinfonía de voces, casi un aterrador rechinar de voces que no sabemos qué escuchar o qué atender. A veces quisiéramos atender una voz, a veces quisiéramos otra, a veces quisiéramos silenciar algunas voces, a veces quisiéramos escuchar algunas voces, pero todos tenemos esa situación de estar saturados de voces, de recomendaciones, de indicaciones, y muchas veces esas indicaciones que escuchamos y que atendemos no nos hacen bien. Nos perturban, nos confunden, nos desaniman, nos atemorizan y no nos permiten escuchar la voz adecuada. Muchas veces escuchamos la voz de nuestro propio corazón y como nuestro corazón es engañoso, pues seguimos indicaciones de deseos, de anhelos, de sueños, de ilusiones, incluso de complejos. ¿Qué voz atender? ¿Qué voz escuchar? ¿Cuál es la voz correcta, veraz y cómo se identifica esa voz? Pues todos sabemos por la escritura que la voz adecuada es la voz de Dios que viene por la palabra, que se discierne por su espíritu y que la podemos creer con certeza por la obra de la regeneración. La voz de Dios es clara y es definida, no es confusa, no es perturbadora, es una voz que da aliento, da esperanza y da dirección. Y la voz de Dios la escuchamos por la palabra, la corroboramos a través de la oración y se hace cada vez más evidente a través de consejos sabios de creyentes maduros. Esa voz de Dios es la que hay que atender, solo esa voz, ninguna otra de las millones de voces que perturban o confunden debe ser atendida, porque cuando seguimos la voz de nuestro propio corazón nos desviamos, porque nuestras emociones son volubles, nuestras razones son variables y nuestras ideas y consejos son totalmente equivocados. Pero Dios no se equivoca. Entonces hay que seguir la voz de Dios. Consulta la palabra todos los días, guíate por los principios absolutos de Dios, corrobora esa voz a través de la oración, disponte a obedecerla y a creerla con convicción y con certeza. Y si aún tienes dudas de esa voz y de esa decisión, consulta y escucha consejeros sabios que amen la palabra y que estén firmes en la fe. De esa manera no te guiarás ni por circunstancias, ni por providencia, ni por contingencias, ni por anhelos, ni por deseos, sino por la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios es maravilloso. Y la voz de Dios no es un estruendo aterrador, no es, eh, no es una cuestión ilusoria o falaz, sino que la voz de Dios es segura, es estable, es firme, es soberana, es sabia, es perfecta y da aliento y fortaleza. A veces no queremos escuchar la voz de Dios, pero la voz de Dios es veraz. Y la voz de Dios siempre nos advierte, nos convierte, nos previene y nos restaura. Así que escucha la voz de Dios y silencia todas las otras voces. Y la única forma como la voz nuestra y las voces de terceros se silencian es priorizando la voz de Dios, escuchando la voz de Dios, agudizando el oído y agudizando los sentidos para escuchar y atender la voz de Dios. Así que mi oración a Dios es que puedas agudizar los sentidos, que puedas comprender la voz de Dios, que puedas descansar en ella y puedas silenciar todas las voces tuyas y de terceros que no hacen daño y que solamente confunden y que ponen en entredicho la voz de Dios. Elías tuvo que hacerlo, poner atención a la voz de Dios. José y muchos de los profetas y de los hombres de Dios tuvieron que escuchar con mucha atención
silenciar las otras voces y así escucharon la voz de Dios y tuvieron la gracia de andar en sus caminos, de estar en paz, de no ser perturbados por voces extrañas, sino de ser guiados por la voz clara y muy precisa de nuestro Dios. Así que la voz de Dios es sabia, que te guíe, que te aliente y que no te distraigas ni te confundas por tus voces o las voces de otros. Que Dios te ayude y que tengas éxito cada día en su palabra, en su voz y en su dirección. Tenlo en cuenta. Chao, chao.